Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos, bienvenidos a este espacio en el cual estamos todos felices de que estemos acá, estamos apoyándonos, más de 800 familias, 840 familias a nivel nacional, hacemos parte de esta red, arrancando el 2026 con un excelente conversatorio el día de hoy, porque estamos muy atentos a lo que viene y lo que pasará a futuro en estos días y en los próximos meses y sobre todo en este año tan importante para nuestro país. Pues bueno, hoy tenemos a Carolina Hernández Balbuena. Ella es magíster en educación, licenciada en educación especial y además es coordinadora de la licenciatura en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional y es docente, investigadora vinculada al grupo de investigación de estilos cognitivos. La experiencia que tiene Carolina pues está en intervención y desarrollo de programas educativos en atención a poblaciones diversas e inclusión escolar, asesoría y capacitación a instituciones educativas. Así que hoy, ustedes se dan cuenta, tenemos a una gran profesional, una gran mujer que nos viene a acompañar el día de hoy y a enseñarnos, a mostrarnos un poco para que entendamos cuáles son los retos que tenemos hoy en día, cuáles son las oportunidades que tenemos hoy frente al tema de la educación, por supuesto, y lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para identificar, para avanzar las capacidades diferentes y claramente los ajustes reales en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas? Carolina, muy buenas noches, ¿estás por ahí? Andrés, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, señorita, les voy a pedir un favor, apaguemos los micrófonos o voy a tener que silenciarlos a todos, entonces apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar bien. Voy a silenciar por aquí uno. Recuerden que si tienen dudas pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat y yo se las voy socializando a Carolina durante el chat. Carolina, tú me dirás si lo hacemos al final o mientras van interviniendo, tú nos comentarás qué se puede hacer. Pues quisiera que pudiéramos conversar. Perfecto. Si ustedes me dejan hablando, yo puedo hablar aquí toda la noche, es algo que me apasiona. Entonces, yo preferiría que fuéramos dando la posibilidad de la conversación y pues se avanzará hasta donde se pueda, ¿sí? Lo importante es que pues compartir un poco de la experiencia que tengo yo, pero también de aprender desde ese otro lugar, eso que ustedes tienen también para que los maestros tengamos presentes, sobre todo los maestros que estamos formando maestros. De acuerdo. De acuerdo, entonces les recordamos, por favor, levanten la mano para poder participar. En el chat ustedes pueden estar escribiendo, Carolina va a leer o yo les voy a leer y les vamos como socializando y vamos conversando en esto que finalmente esos son nuestros conversatorios. Importante, por favor, mantener los micrófonos apagados hasta que podamos dar como el pie pues a la persona para que pueda hablar. Y al final de la reunión, quédense, por favor, que son 10 minuticos para contarles un poco qué fue el resumen de lo que hicimos el año pasado y un mensaje. Carolina, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con la red de apoyo de familias cuidadoras. Para nosotros es un honor tener a alguien con esta preparación, con estos conocimientos, pero sobre todo con este mensaje tan importante que nos traes el día de hoy. Y agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición. Y bueno, estamos acá para escucharla. Gracias, Andrés. Pues agradecerles a ustedes, abrirse como familias este espacio para aprender, ¿cierto? Para poner en discusión también esas experiencias, esas vivencias que ustedes tienen, esas expectativas que tienen, porque esto nos moviliza, ¿sí? Siento que moviliza no solo a los profesionales y a los especialistas, sino moviliza a los políticos, moviliza a las instituciones. Entonces, estos tiempos que ustedes se dan para este encuentro realmente son muy valiosos. Valoro mucho y agradezco mucho la presentación que haces y pues, el reconocimiento y la invitación. Con Juan Carlos estuvimos hablando un poco de las expectativas frente a este encuentro y entonces acordamos que él me proponía un tema y yo alrededor de esto pues generaba un poco esa intención de diálogo. Entonces, hoy la invitación está en el marco de identificar para avanzar capacidades diferentes y ajustes reales en educación.
Pues tú lo dijiste, yo soy parte del grupo de investigación de estilos cognitivos y entonces para mí pensarme o tratar de comprender las formas diferentes de aprendizaje de los demás es importante. A mí me gusta hablar, pero reconozco que estamos en un contexto donde a la gente le gusta, ¿no?, el apoyo visual. Yo hice un pequeño apoyo visual porque a mí sí no me gusta mucho. Tú me dices si tengo permiso para compartir. Sí, señora, sí, señora. Si no me pides, y aquí te lo damos. Vamos a ver, porque yo no manejo mucho Meet. Ah, y entonces debo decirle ventana, tal vez, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? Mientras hacemos ese ajuste, quiero quiero darles una noticia mientras comience la presentación. Estamos en este momento en vivo en nuestro canal de TikTok. Ahí hay unas personas conectadas, más o menos 15 personas hasta el momento. Así que qué rico que durante que las redes sociales nos sirvan para esto, para que todos ustedes puedan también conocer y podamos llegar a más personas. Ahí ya vemos la presentación. Ok. ¿Podrías darle abajito en el ítem de presentar, como para que veamos la pantalla completa, si te parece? A la derecha, a tu derecha. Es lo que no me deja, permíteme. Ok. Así no es cierto. Ujú. No, pero ahí creo que te deja al lado de el zoom, hay en la parte inferior derecha. No, es que no sé cómo compartir. Déjame No, permitir. estás compartiendo, sí. Sí, pero como hay diferentes formas de compartir, Comprendo. tal vez yo no escogí la que correspondía. Permítame un segundo, le vamos a decir pantalla completa y tú me dices. No, ¿cierto? No, esta no era. Esa tampoco era. Ya se dan cuenta que incluso muchos estudios no son suficientes para. No, no, pero para nada, no, si no es. A ver si de aquí sí. Sí, Ok, yo exacto. quiero ir antes de. Bien, entonces, identificar para avanzar. mm, Creo que lo primero que hice fue, pensando un poco en esta invitación, eh, primero hay que mirar cómo hacer para avanzar con la presentación. Entonces, no veo desde aquí. Ok. Es que si no los veo, me siento extraña, pero bueno, no los estoy viendo, entonces si hay manos levantadas o si hay preguntas, Sí, Andrés, te señora. agradezco que tú me lo digas. Por supuesto que sí. Me hice yo primero la pregunta, identificar para avanzar, y me preguntaba yo, pero ¿identificar qué? Y creo que antes de pensarnos en los ajustes reales en educación, hay que dar un pasito hacia atrás y eh, identificar algunos aspectos que van más allá solo del currículo, solo de los aprendizajes, solo de las clases, solo del problema por la escuela. Y entonces pensé, hay que dar un paso hacia atrás y tenemos que, antes de juzgar los ajustes y si son pertinentes, reales, posibles, tenemos que arrancar pensando, preguntándonos por las expectativas del estudiante, que es el que nos convoca, del hijo, de sus hijos, de sus hijas, de nuestros estudiantes, porque hablamos sobre ellos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer primero es, ¿y qué sabemos de lo que ellos piensan sobre aquello que hablamos de ellos? No sé si me doy a entender. Necesitamos preguntarnos qué quieren nuestros hijos, qué quieren nuestros estudiantes. ¿Van a la escuela a qué? ¿Van a la escuela a aprender? Yo creo que ni siquiera nosotros cuando íbamos a la escuela pensábamos en ir a la escuela a aprender. Uno va a la escuela a socializar, a tener amigos, a divertirse, a tener nuevas experiencias. Tenemos otras expectativas cuando somos niños, cuando somos jóvenes, pero son importantes porque determinan también esas formas de interacción
y esa escuela que nos soñamos para nuestros hijos. Entonces creo que hay que identificar primero si tenemos claro cuáles son esas expectativas de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes. Hay que identificar también cuáles son las expectativas de la familia. Cuando nos pensamos, yo soy madre también, pero cuando nos pensamos en el futuro de nuestros hijos, pues yo creo que tal vez aquí conmigo hayan personas, yo afortunadamente no lo viví, pero sé que hay personas que son producto de las expectativas de sus familias, de lo que sus padres soñaron para ellos. Yo escucho muchos estudiantes que llegan a la universidad y dicen, cuando les preguntamos por qué quieren ser maestros, y la respuesta es, pues es que mi mamá es maestra, y mi abuela era maestra, y mi bisabuela era una gran maestra, y entonces pareciera que yo no tengo otra opción más que ser maestra, ¿sí? Nos marcan las expectativas en términos de pensarnos hacia futuro, cuáles son las expectativas que tiene la familia. Y cuando yo tengo un hijo con discapacidad, estas expectativas pues también están allí puestas, ¿cierto? Muy seguramente al comienzo, pues ningún padre espera que le digan que su hijo tiene una discapacidad y se derrumban muchas veces muchas expectativas. A veces se generan expectativas muy limitadas, muy restrictivas en función de las posibilidades de nuestros hijos, porque no sabemos cuáles son esas posibilidades, o a veces generamos unas expectativas muy altas que exceden los intereses y las expectativas de nuestro hijo, ¿sí? O las posibilidades, no solo de nuestro hijo, sino del contexto también, de la oferta educativa, del contexto social. Entonces, es importante ese equilibrio un poco entre esas expectativas y esos intereses de los niños, de los jóvenes y de las familias cuando nos pensamos en transitar por esas apuestas educativas y cuando nos pensamos en qué es lo que le exigimos a la escuela frente a esa experiencia educativa. Hay que identificar también las oportunidades que tenemos en nuestra localidad, en nuestro barrio, en la localidad en la que vivimos o en las que tenemos más cercanas en términos de la oferta educativa, ¿cierto? Tenemos que reconocer que instituciones educativas tienen experiencia en procesos de educación inclusiva, pero no solo las escuelas, necesitamos conocer alrededor nuestro cuál es la oferta cultural, que es parte del proceso formativo que debe acompañar a nuestros hijos pequeños, jóvenes y adultos también, cuáles son esas apuestas deportivas, recreativas, si tenemos bibliotecas cerca de nuestra casa, si hay programas especiales en esas bibliotecas, si hay materiales adaptados, si hay apoyos, si hay talleres, todo ese tipo de recursos que ofrece la localidad son importantes para acompañar esos apoyos y esos ajustes que la institución educativa se piensa para acompañar las trayectorias de los estudiantes después de que entran a la escuela. En lógica de identificar, también tenemos que tener claro cuál es la capacidad de esas instituciones educativas para responder a la inclusión. No es lo mismo que yo puedo, por la facilidad y por las particularidades de mi familia, pues yo podría pensar que es mejor que mi hijo vaya al colegio, a la escuela que está más cerca a la casa. Pero si ese colegio no tiene experiencia, si es un colegio que dice, sí, claro, nosotros recibimos a su hijo, a su hija, pero nosotros no tenemos ni idea de hacer inclusión educativa, nosotros no tenemos los profesionales, nosotros no tenemos cómo contratarlos, si usted viene, si usted lo contrata, si usted lo manda, ¿sí? Si la familia cubre con todos los gastos para hacer todos esos apoyos, bienvenido, ¿cierto? Pero es una institución que no tiene la voluntad de permitir el acceso, pero el acceso no es suficiente. No tiene la experiencia, no tiene el recurso, no tiene la formación de maestros
Y entonces nosotros también tenemos como padres que reconocer qué nos ofrece la institución, ¿sí? Si es una institución que tiene capacidad instalada, que tiene no solo las instalaciones, sino que tiene los profesionales. No es lo mismo tener un maestro de apoyo que rota por diferentes instituciones para acompañar, infortunadamente, solo el proceso de elaboración de los PIER, porque no alcanza más, a tener una institución que cuenta con apoyos adicionales, con un psicólogo, con un fonoaudiólogo, con un terapeuta ocupacional, con un educador especial, que están allí en lógica de equipo interdisciplinario apoyando los procesos de inclusión. Pues es distinto, ¿cierto? Entonces, no solo reconocer esas características de la institución nos ayudan a tomar decisiones, sino también nos ayuda a regular las expectativas. Es posible y estaría bien que yo dijera, no, yo voy a priorizar una institución que aunque no tiene la experiencia, por lo menos tiene la apertura y me queda muy cerca de la casa porque me resuelve otro tipo de situaciones que también son parte de las decisiones que tomamos cuando escogemos el colegio de nuestros hijos. Entonces, yo puedo optar y debo ser consciente de la decisión que estoy tomando, porque en ese sentido tengo que acompañar a esa institución a formarse para responder a esas necesidades y esos requerimientos de apoyo que seguramente mi hijo va a tener en el proceso de aprendizaje. Estas dos últimas que tengo aquí son aspectos que se identifican no en el marco netamente de lo familiar, creo que se identifica más en este ejercicio, por ejemplo, que tienen ustedes de red de apoyo, y es que como redes y como familias que han encontrado, que transitan unas realidades y que han encontrado unas situaciones particulares, pues pueden, más allá de solo pensarse en educativamente qué nos ofrece la escuela para poder garantizar procesos de inclusión, no puede estar sola y requiere articulaciones muy importantes intersectoriales y necesitamos poder mirar cómo está dialogando la escuela, cómo está dialogando educación con salud, por ejemplo. Cómo está dialogando con cultura, cómo está dialogando con movilidad, ¿sí? Porque eso va a garantizar algunos ajustes y algunos apoyos que se requieren para que funcione el proceso educativo, que no son específicamente, o no se generan específicamente en la escuela. Y entonces, para poner un ejemplo, ¿sí? que me entiendan a qué me refiero, para garantizar ese derecho a la educación y acceder a la educación, pues necesito necesito que mi hijo llegue a la escuela, ¿cierto? No siempre tengo la posibilidad de que la escuela quede en mi localidad y entonces sabemos que a veces nos toca trasladarnos a otras localidades para poder acceder a una institución educativa que cuente con los recursos que se requieran. Y allí es donde entran estas articulaciones y a través de movilidad se ofrece el servicio de transporte, ¿verdad? Para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela. Pero, ¿qué sucede? Seguramente ustedes lo tienen más claro que yo, porque yo lo conocí en voz de los padres. Pues el servicio empieza a funcionar 1 mes y medio después de que comenzó el proceso escolar. Entonces, si yo tengo la posibilidad de llevar a mi hijo en bus durante ese 1 mes y medio mientras el transporte empieza a funcionar, pues mi hijo arrancó proceso escolar con sus compañeros al mismo tiempo. Pero si yo no tengo esa posibilidad y mi hijo llega 1 mes y medio después, pues él ya viene con desventaja. Y una desventaja que no está relacionada con su discapacidad. Está relacionada con el hecho de llegar después
de que hay mes y medio de procesos pedagógicos que se han avanzado en el aula, ¿sí? Entonces allí, con o sin discapacidad, cualquier persona que llega después de que se inician unos procesos, pues entra en desventaja. Y si entro en desventaja, ya entro cojo y el resto del año, pues voy allí tratando de llegar un poco a cumplir la expectativa curricular y difícilmente lo voy a lograr. Entonces, ahí hay unas articulaciones que es muy importante darse la pelea por garantizar que aparezcan, pero que aparezcan cuando son pertinentes, ¿sí? Si necesitamos profesionales, algunos colegios que requieren por el tipo de discapacidad con el que trabajan, el acompañamiento, por ejemplo, de enfermeras. Pues si la enfermera llega a mitad de año, pues llega tarde. Claro, bienvenida, finalmente llegó, pero llega tarde, porque esos estudiantes que la requerían seguramente han perdido todo un semestre porque no han podido asistir como corresponde a la escuela, porque ese apoyo que se debía garantizar, pues sí se garantizó, pero cuando se garantiza ya no genera el impacto que debe generar. Entonces allí tenemos que estar muy alertas de esos otros apoyos que no son necesariamente, que no los ofrece directamente la escuela, pero que sí determinan o garantizan que los procesos de inclusión que desarrolla la escuela pues puedan funcionar. Entonces esto es lógica un poco de esos apoyos intersectoriales. Y necesitamos pues estar allí haciendo vigilancia de las garantías políticas. Hay muchas cosas que están puestas ya en el papel y que están bien planteadas, otras que podrían seguirse discutiendo y que requieren seguramente más discusiones. Pero en términos de garantías, si uno lee la norma y lee lo que está legislado, por lo menos en educación inicial, en educación básica, hay unas cosas muy claras. Pero pues del papel a la realidad, ustedes saben que hay una distancia tremendamente grande, porque a pesar de que esté legisladas muchas cosas y muchos beneficios y muchas claridades, dependemos a veces de las voluntades políticas. Entonces puede estar allí y se puede hacer de lado y políticas de turno decidir ignorar ciertas apuestas que ya se habían ganado en términos de esas ganancias que las mismas poblaciones con discapacidad han hecho para garantizar sus derechos. Entonces, allí tenemos que estar pues pendientes, cada actor desde el rol que les corresponde, ¿cierto? Y las universidades, yo represento una universidad, pues las universidades desde nuestro lugar de la academia, pero las personas con discapacidad como sujetos políticos que exigen unos derechos, sus familias, ustedes como familias también deben estar allí para tener presente que está la norma y que debe cumplirse, y no es que dependiendo de si quiero o no quiero, pero necesitamos conocerla para desde esos diferentes lugares pues poder hacer seguimiento y acompañamiento y garantizar, porque cuando hablamos de los apoyos reales, pues el apoyo no se genera si no hay algo que de alguna manera obligue que se genere. Y esa norma, esa legislación que se hace frente a unos derechos, además se tiene que llenar de otro tipo de garantías en términos de procesos, de procedimientos, de recursos humanos, de recursos económicos, de recursos técnicos, que deben moverse para que realmente al final, cuando hablamos de esos ajustes reales que deben acompañar el proceso educativo, pues se puedan dar. Entonces, seguramente hay muchas otras cosas que habría que identificar, pero creo que esto pues es una base previa que nos permite juzgar si esos ajustes y si esos apoyos que nos pensamos en la escuela realmente son reales, son pertinentes y permiten los propósitos que tenemos todos en la escuela, que finalmente es garantizar procesos de aprendizaje y de participación. Y en eso tienes toda la razón, porque
en los espacios, digamos, en estos seis ítems o estos seis, no sé si decirle pilares, pero son seis ítems importantes. Finalmente nosotros como padres en un inicio buscamos es lo mejor para nuestros hijos, pero nuestros hijos seguramente cero o ninguna expectativa tendrán el día que llegan a su jardín infantil, a transición y demás. Por supuesto, en la medida que van creciendo, ellos van a generando más expectativa y me interesa mucho lo que tú dices, ellos van con un plan de, voy a encontrarme con mis amiguitos, voy a tener un plan de lonchera, de compartir, hoy tenemos salida, lo que sea que pase. Pero también un poco las expectativas de las familias, porque siento yo, esto sí es, estos son comentarios muy míos y una cosa, cosa muy linda que tenemos acá en la comunidad es que a veces tenemos charlas incómodas, ¿no? Y hay que hablar las cosas por su nombre y a veces no se es tan chévere que entendamos y saber esto. Y es claro, cuando nos decimos a nosotros cuál es la expectativa de la familia, yo, más allá es que hay muchas personas, y no solamente con discapacidad, pero es, téngame mi chino allá porque yo no sé qué hacer en la casa con él, cuando debería ser la expectativa mía es que, de verdad, mi hijo pueda aprender o pueda tener herramientas para que más adelante pueda desarrollar habilidades para la vida, porque es lo que necesitamos nosotros en nuestros chicos con neurodivergencia, es que puedan adquirir habilidades para la vida y que el día de mañana puedan, de cierta manera, tener una autonomía, que puedan valerse por ellos mismos. Siento que es maravilloso, muy importante eso, y también la desconexión que tenemos, y yo hasta ahorita la estoy uniendo, la desconexión del tema de las rutas, por supuesto, si el caso que tengo ruta, necesito ruta, una ruta de mi hijo llegó 15 días después, pues por supuesto que está súper perdido. De hecho, por eso mismo creo yo que hoy en día lo que se permite es que haya una clase o unos 2 días antes los estudiantes que son nuevos se socializan y después entran los antiguos para que ya los nuevos no estén tan perdidos y como no es como en la época de uno que uno llegaba y todo el mundo conocía y no hay buenas. Entonces siento que también estas ayudan para que tengamos bases de los niños. Tenemos 4 manos levantadas en nuestro chat. Por favor, súper concisos, 1 minuto cada uno. Vamos a contabilizarles acá el minutico. Evangelina Chaparro, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu aporte. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. No, pues lo que pasa es, yo cuido 2 personas, a mi madre de 94 y a mi hijo de 26. Y mi madre totalmente reducida, tengo que hacerle todo absolutamente, darle la comida, bañarla, todo. Mi hijo es cognitivo mental. Me preocupa porque yo ya tengo 61 años. Me preocupa a mi hijo porque pues él es un niño que no sabe hacer nada. Él pinta muy hermoso, pero hace un dibujo y se cansa, porque él está en otro cuento. Me gustaría como que hubiera una escuela que fuera para ellos, cognitivos mentales, y otras discapacidades, lógicamente. Gracias, Evangelina. Porque pues eso es preocupante porque uno no sabe hasta cuándo Dios nos vaya a tener. Yo pues le entrego mi vida cada día a Dios, la vida de mi hijo, la vida de mi madre, pero es preocupante porque pues yo a veces me siento como muy cansada. Sí. Y pues mi hijo no entiende eso, él a veces le dan unas crisis muy fuertes, a veces la medicina no le sirve. Entonces, es muy difícil, y mi familia, en vez de apoyarme, me juzgan y me dicen que la culpa es mía. Entonces, a veces sí se siente uno muy solo, demasiado. Se siente uno solo porque dicen que la culpa es mía porque mi hijo nació así. Entonces, es bien fuerte porque ellos no entienden. A mí no, a mí me da pesar de ellos, porque son muy buenos para juzgarme, pero para entender no.
Entonces, me gustaría que me ayudaran, me guiaran qué puedo hacer. Ok, Evangelina, muchísimas gracias por tu aporte. Primero quiero que sepas que no eres la única a la cual quizás no tenemos el apoyo de nuestra familia les es el feo. Uno, dos, quiero que tengas en cuenta que no es tu culpa, ¿vale? Es parte de, y aquí abro un paréntesis, los que tenemos fe, pues es parte de la voluntad de Dios o de la vida, el destino, como quieras llamarlo, pero tú no tienes la culpa de que tu hijo tenga una discapacidad, ¿vale? No es tu culpa, no es porque tú hiciste algo bueno o algo malo o dejaste de hacer. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No creernos en cuenta que somos los culpables de. Por supuesto que hay ayudas que existen las manzanas de cuidado, y si te parece, al final, porfa, coméntanos dónde vives y podremos como tan pronto conectarte con una de las manzanas de cuidado, con la Secretaría de Integración Social, a ver qué se podría hacer, ¿te parece? Frente a la pregunta que hace Evangelina Carolina, ¿hay lugares o espacios donde los chicos que ya son adultos o estos jóvenes adultos ya de mayores de 25 años puedan seguir teniendo pues trabajo, un tema como de educación y desarrollo? Ahí es importante, Andrés, precisamente este tema de las articulaciones, porque a veces nos quedamos con la idea de que educación nos resuelve todo, y educación tiene unas restricciones, y es que no somos estudiantes toda la vida. Y hay un punto en el que tenemos que egresar de la escuela. Y no necesariamente el paso siguiente es la universidad, o no necesariamente si pasamos por la escuela y no logramos unos mínimos que nos permitan pasar a un programa de formación laboral, por ejemplo, pues ese tampoco es la ruta, y necesitamos esas otras apuestas que deben garantizarnos los otros sectores, ¿sí? Como por ejemplo integración social, como cultura, como recreación y deporte. Entonces, hay que pensárselo articulado. Claro, uno diría, esto es agobiante, ¿no? Los papás están tratando de resolver este ejercicio. No, pues no es a los papás a los que les toca estar resolviendo los problemas de articulación intersectorial, pero sí deben ser la piedra en el zapato de las instituciones, ¿sí? Para estar recordando que la inclusión se piensa amplia, se piensa desde todos los aspectos de la vida de estos niños, niñas, jóvenes y adultos. No se van a quedar niños toda la vida, no van a quedarse en la escuela toda la vida, no todos van a querer salir a trabajar, por ejemplo, o no todos van a tener, dependiendo de la historia escolar y de vida que hayan tenido, no todos van a tener la posibilidad de salir a trabajar. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas? Nuestro país, en esa lógica de avanzar por garantizar la inclusión, pues ha cerrado muchas de las propuestas muy exclusivas para este tipo de necesidades. Hay algunas otras, ¿cierto? Y por eso es importante conocer la oferta local, porque sí las hay, sí hay desde lo deportivo, desde lo cultural, otros espacios donde ellos puedan seguirse desarrollando, pero pues creo que hay una pregunta que Evangelina se está haciendo y que creo que se han hecho todos ustedes, es ¿y qué pasa después de que yo ya no esté? Tal cual. ¿A quién le paso esa responsabilidad? Y entonces, mi siguiente diapositiva, que no hace falta que la muestre porque lo único que dice mi siguiente diapositiva es proyecto de vida, y es una apuesta que he venido trabajando en términos de la formación, y es pensarnos. Tú lo dijiste, Andrés, claro, los niños cuando van al jardín no tienen más expectativa que ni comparar la lonchera, ¿no? Con los compañeritos. Ellos evidentemente no están pensando qué quieren ser cuando grandes, más allá de que todos quieren ser astronautas y reinas de belleza, todos pasamos por ahí, ¿cierto? Pero a veces esperamos a que sean jóvenes, que estén a punto de salir del colegio, para empezar a contestarnos la pregunta de ¿y cuál es mi proyecto de vida? No pasa solo con los jóvenes con discapacidad, creo que pasa con todos los jóvenes, ¿sí? Esperamos
a que ya, cuando ya casi vamos a salir, la pregunta, ¿y usted qué va a hacer cuando salga? Y ahí empezamos a pensar, ¿no? ¿Yo qué quiero hacer? Y claro, no se trata de, porque creo, y eso lo transmito a los maestros que se están formando, no se trata de que tengamos claro cuál es el proyecto de vida de nuestros hijos desde pequeños, o que empecemos a preguntarles usted qué quiere hacer. Eso va a depender de toda esa historia que todavía tienen por recorrer, pero creo que los maestros sí deben preguntarse cuando reciben estos pequeños, tengan o no tengan discapacidad, y yo como proyecto que debería ser el futuro que se merecen estos niños, más allá de lo que ellos decidan y más allá de lo que ellos... Y entonces, como mínimo yo tengo que garantizar pues que sean independientes, que sean autónomos, que sepan resolver problemas, que sepan leer, que sepan escribir, ¿sí? Porque es lo mínimo que les van a pedir para poder avanzar a otros niveles de formación. Ahora, que no todos van a poder escribir porque su restricción o su discapacidad no se lo permiten, pero existe la tecnología. Entonces, lo importante no es que escriba a mano con el lápiz H, 2H, no, que aprenda esa lengua y que use el computador, que use una tablet, que use la inteligencia artificial, pero que pueda resolver esos problemas que se abordan a través del acceso a la lectura y a la escritura. Claro. Que Sí, se debe trabajar la parte numérica, ¿sí? Seguramente no va a ser un contador, pero hay unas cosas básicas que ayudan a resolver el hecho de aprender el cálculo matemático. Entonces, si yo como maestro, desde que recibo a esos niños pequeñitos, independiente de si tienen o no tienen discapacidad, muchas veces ahí ni siquiera hemos descubierto en algunos casos que hay una discapacidad presente, pero me proyecto que los debo llevar hacia adelante y que esos mínimos los deben tener. Entonces yo me pienso la educación diferente, ¿sí? Y de ahí en adelante los maestros tienen unas expectativas y se hacen unos requerimientos diferentes. Si yo soy un maestro que recibe un estudiante y dice, ah, no, pero pues como él tiene discapacidad, tan lindo, pobrecito, pero pues él nunca va a salir de su casa. Entonces, pues yo lo voy a tener aquí para que sea feliz y para que juegue, pero pues no le enseño nada porque finalmente, pues cuando termine el colegio seguramente no va a poder hacer nada. Y entonces, si yo como maestro parto con esa expectativa, de ahí en adelante, pues nada, cada nivel escolar requiere pues que el nivel previo haya desarrollado unas habilidades. claro. Así que necesitamos que esos primeros maestros tengan la expectativa de las más altas, ¿sí? Porque en ese sentido se piensa en la apuesta formativa y ese desarrollo de habilidades realmente con esmero, porque tiene que garantizar que si en el camino el niño no lo logró o no quiso, porque yo puedo tener la habilidad, pero puede que no lo quiera hacer, es otra cosa distinta. Pero la escuela le tiene que dar las posibilidades. En ese orden de ideas, hablando y viéndonos, digamos, como al principio es, los maestros de los que son chiquiticos, son los que tienen que empezar. Yo siento que primero hay que tener una vocación increíble por querer enseñar independientemente de la barrera que vea la persona, ¿vale? Los que, por ejemplo, los maestros que trabajan en las normales, mi abuelita fue maestra, fue profesora en Manizales, rectora, mi abuelito también, entonces ellos estaban en la normal y que era pues las poblaciones cercanas a Manizales. Claramente hay historias de gente que, hombre, es difícil, atraviesan una hora caminando vereda, yendo en caballo y llegaban para poder aprender a leer y a escribir. Entonces debe haber una vocación de la persona para, independientemente de la barrera que tú tengas, yo te voy a enseñar. Es muy bonito ver, en el caso, mi hija tiene síndrome de Down, ha sido muy interesante ver cómo, aunque hay profesores que desconocen y profesores que dicen, oiga, yo no sé, un poco lo que decías al principio, yo no conozco, no entiendo la discapacidad, desde nosotros tenemos el concepto de que
la discapacidad es un valor. Así como yo enseño la honestidad, enseño el compañerismo, enseño todo eso, la solidaridad, enseño la inclusión como valor desde nuestra casa. Y así mismo lo llevamos al colegio y hemos ayudado a los profesores dándoles, capacitándolos, enseñándoles, pero también muy chévere porque vemos que el profesor dice, venga, yo antes para mí tu hija es un reto. Y hemos escuchado que en reto es harto porque uno dice, es que es un reto porque no, es un reto porque me hace pensar cómo hago la clase diferente para que ella pueda entender. Y ahí es donde dice, hombre, qué bonito y poder apoyar a estos profesores y estas profesoras que tienen esa vocación, porque siento que querer dar el paso extra, ahí sí es dar la milla extra, pues es parte de una vocación, pero qué bonito que puedan decir, qué chévere yo pensar una clase diferente, más allá a la que me dicta el ministerio, más allá de lo que yo estoy viendo en el ministerio, y voy pasando páginas adelante. Me están prendiendo las cámaras porque es una presión social para que dé las palabras. Perdón, yo sé, pero es que respondimos. Entonces, pregunta, porfa, vamos a cortarlo un minutico, y Verónica tiene la mano, va la mano primero Verónica, y seguimos después con Diana Jimena, Diana González y después Ana Lida. Entonces, Verónica, un minuto, por favor. Buenas noches, sí, pues gracias primero que todo por el espacio. Me casé con mi chiquita, ya tiene 14 años. Isabela, pues desafortunadamente en estos 14 años ella ha sido al sol de hoy el producto de ciertas carencias que han habido en el sistema educativo, ¿sí? Y hoy por hoy también en el sistema de salud, porque pues ni por un lado ni por el otro, en el sentido de que acá en Villavicencio, yo soy de acá, somos de acá de Villavicencio, hasta ahorita pues hasta este año de hecho, se está implementando el tema de la inclusión. Cuando ella tenía 5 años, yo estaba determinada a que ella entrara a un colegio público, pues a grado transición, pero intenté en 4 colegios públicos y en 4 colegios públicos fue rechazada por el tema de la discapacidad, porque siempre me respondían que no había la formación para recibirla a ella, y pues sumado a que tenían 40 estudiantes en un solo salón y pues no se podían dedicar a una sola. Entonces, es muy duro, o sea, literalmente eso es un duelo para uno, pues es como otro duelo, porque de hecho pues se vive un duelo cuando se vive la discapacidad o se recibe un hijo con discapacidad. Y pues a la edad que ella tiene en el 2020 ella estaba estudiando en un colegio privado, pues hicimos el esfuerzo con mi esposo de pagarle un colegio privado, estuvo 1 año y medio. El 2020 se vino pandemia y nos quedamos encerrados, y ella tuvo un retroceso, ¿sí? Porque pues vimos cómo presentó un avance, y cuando estaban hablando de expectativas de los papás, yo pensaba en esas expectativas que yo tenía con mi hija cuando intenté golpeando puertas, y pensaba en esas expectativas cuando la vi que habían avances, pero desde un colegio privado, no un colegio público. Y pues cuando ya después de pandemia quisimos volver a retomar el tema del colegio, no había recursos para pagarle un colegio privado. Entonces volvimos a una fundación. Ella ya ha estado en varias ocasiones en fundación. Y pues ahorita está en fundación, pero lleva 2 años igual, o sea, no avanza, ¿sí? Y hay un estancamiento. De hecho, se ha hecho un estudio también con posibles estereotipias de autismo. Y eso lo vino a ver yo hasta ahorita, ¿sí? Entonces, el tema digamos, de tocar la posibilidad de que haya más sensibilidad de parte de los docentes, en el sentido de que independientemente de la discapacidad, los puedan recibir, ¿sí? Y pues hasta ahorita vi una nota de un periódico acá en el Llano, donde dicen que ya hay profesores o hay profesionales que están nombrando para los colegios, para esos apoyos que se necesitan para las aulas, ¿sí? Pero pues acá en Villavicencio hay muchísimos, hay unos 40.000 estudiantes con discapacidad, chicos con discapacidad que necesitan esa formación, ¿sí? Y pues apenas nombraban como 25 profesionales, ¿sí? Entonces, acá se ha tocado todos los temas, y yo sé que no solo depende de la educación, depende también de las entidades, ¿sí? Pero es importante, y pues la reflexión es como desde la universidad pedagógica que están formando también docentes, se trabaja esa sensibilidad. Y pues no sé si desde el Ministerio de Educación para abajo se trabaja esa sensibilidad de que no cierren las puertas, sino que también se permitan dar esos espacios independientemente de si hay o no apoyos, o de si hay o no un profesional en los colegios
porque pues la sensación es horrible, ¿sí? La verdad, tu papá se siente demasiado frustrado, porque uno quiere avanzar, pero pues ni por un lado ni por el otro. Entonces es eso. Es verdad, Verónica, mil gracias por tu aporte. Creo que aquí todos, si no la mayoría, entendemos ese sentimiento de frustración al recibir un no, y no solamente una vez, sino varias veces. De hecho, yo ya llamo a colegios y no digo que mi hija tiene discapacidad, sino que voy. Cuando voy a la entrevista se dan cuenta que tiene discapacidad, porque uno por teléfono dice, ¿tiene discapacidad? No, no, ¿qué tiene? No, esa no la manejamos. Como si fuera una categoría de películas de Netflix, no sé, esa no la manejamos. Carolina, y entiende un poco lo que pregunta Verónica, es porque claramente lo que dice Verónica tiene las articulaciones que tú decías con las instituciones, porque aquí es cuando vamos a hablar, y este año es importante, es un año electoral, y más tarde vamos a hablar un poquito de eso, es donde tenemos que hacer énfasis en que hay áreas y hay personas encargadas de hacer ciertas cosas. Pero desde la academia, Carolina, ¿cómo se está manejando y enseñando a los profesores para, venga, usted no tiene que ser licenciado en educación especial, que eso era creo que hace unos años atrás que tenías que ser? No, están viendo materias de inclusión, están viendo manejo de aula en chicos con discapacidad. ¿Qué están haciendo desde la academia para que los profesores y las profesoras, los maestros que salen hoy en día al aula puedan tener herramientas? Porque si bien el que no acepta al niño en el colegio no es el profesor en sí, es el sistema, es el colegio, es el coordinador, es como tienen el plantel como tal, no es el profesor, porque yo ahí sí hago la diferencia. Bueno, no, las profesoras, uno ve las peleas que dan los profesores para, oiga, necesitamos esto para las niñas, oiga, ¿qué hubo el PR? ¿Qué pasó? Sí, o sea, el profesor quiere hacerlo, pero pues también está manejado y el profesor pues también depende de unas aprobaciones de arriba. ¿Qué están haciendo desde la academia, Carolina? Ahí, digamos que hay un poco escuchando a Verónica, claro, quisiéramos tener los especialistas y la gente formada y la gente dispuesta y con las herramientas. Pero si esperamos a formar a todos estos maestros para que estén en las condiciones ideales, esto se va a demorar mucho tiempo, ¿sí? Esto será para la siguiente generación. Por eso, desafortunadamente, pues esto tiene que hacerse al tiempo, y en ese proceso, pues muchos niños, niñas y jóvenes con discapacidad, pues y familias han visto lesionadas sus experiencias porque se han tenido que enfrentar con un sistema que no está preparado, pero no podíamos esperar a preparar al sistema. ¿Qué se está haciendo directamente en la Universidad Pedagógica? Sí, que lidera un poco esta formación de maestros de educación especial. Tenemos claro que esto no se resuelve formando más educadores especiales, ¿sí? Y que realmente los maestros que están a diario con nuestros estudiantes, pues son los maestros disciplinares, el profesor de matemáticas, el de ciencias, el de español, el de educación física. En la universidad hemos venido generando diferentes estrategias para que los estudiantes que se están formando en esas otras áreas, pues tengan acceso a través de, ya sean clases selectivas, de cátedras, de estrategias, de proyectos de investigación. Hace un par de años teníamos un proyecto de red de formación, de red de apoyo en formación entre ellos, y entonces eran estudiantes de educación especial que generan una red con otros estudiantes de otras licenciaturas y se apoyan en ese proceso de abordar sus prácticas pedagógicas. Entonces, el estudiante de matemáticas que va a hacer sus prácticas formativas al colegio, se encuentra que en el colegio hay estudiantes con discapacidad y en vez de salir corriendo, entonces se apoya de esta estudiante que está estudiando educación especial para que dialoguen disciplinarmente, y el que sabe de matemáticas pues haga lo que sabe, que es matemáticas, y el educador especial le muestre rutas y caminos para favorecer esos procesos de aprendizaje. Esto es lo que debería estar funcionando afuera con los profesionales que están, pero ellos no fueron formados así, y entonces allí con mucho esfuerzo se trata de que encuentren esos diálogos colaborativos, ¿verdad? Estamos tratando entonces de formarlos, ¿no? Si ellos se acostumbran desde estudiantes que se están formando como maestros a apoyarse,
en los profesionales que tienen estos saberes específicos, pues ya van a salir más preparados y más sensibilizados, ¿sí? A buscar los apoyos. No lo tengo que saber, pero tengo que reconocer que hay personas que sí, o que hay instancias que sí, que hay redes que sí, que hay otros recursos con los que me pueda apoyar. Entonces, digamos que uno, en términos de formación, estamos igual ahora tratando de fortalecer un poco, llegar a las regiones. Esa es una deuda que la Universidad Pedagógica tiene con el país, ¿cierto? Porque no todo el mundo puede venir a formarse en Bogotá, y la inclusión no funciona igual en Bogotá. Tenemos un montón de recursos que siguen siendo insuficientes, pero están allí. Pero no es lo mismo en Villavicencio, no es lo mismo en el Atlántico, no es lo mismo en el Amazonas, hay unas realidades distintas. Y nuestros estudiantes vienen de las regiones, se enamoran de Bogotá y después nunca quieren volver a las regiones. Entonces, estamos trabajando fuertemente ahora para llevar apuestas de formación de maestros, de profesionalización y formación de maestros a las regiones. Estamos pensando en lo que sea virtual, ¿cierto? Para que más personas puedan acceder, buscando que sea situado, ¿cierto? Porque las necesidades y la política se está aplicando distinta dependiendo de la región. Estamos haciendo una apuesta, además, por formar en posgrados, en una apuesta de posgrados, para que maestros, que son maestros de otras áreas, pues puedan cualificar, ¿no? sus experticias pedagógicas en marco de, bueno, y entonces ahora cómo esto que yo sé, en lógica de entender las necesidades particulares de aprendizaje y las diferentes opciones de ajustes, pues puedo mejorar mi práctica profesional, ¿sí? Que no se necesite, ¿no? Porque es que estos maestros también dicen, no, pero hasta que venga el educador especial o el profesional de apoyo a decirme cómo hacer, pasó un mes y yo ya no supe qué hacer, y los niños quietos, los maestros quietos, las familias a la expectativa, se pierde mucho tiempo. Entonces necesitamos que estos maestros se formen. Claro, Secretaría de Educación insistentemente hace diferentes tipos de cualificaciones, a veces resultan insuficientes, pero hay una voluntad de un gran número de maestros de aprender. Sigue habiendo mucho miedo también. Sigue habiendo mucho temor, y esos son los que cierran las puertas. A veces no es institucional, sino es el maestro, a veces no es el maestro, sino es la institución la que tiene temor, y es más fácil decir que no, y se resolvió. Pero yo quisiera recoger algo que tus palabras, Andrea, sí es, hay una diferencia más grande, o sea, hace más diferencia cuando hay voluntad. No importa que no haya conocimiento, ¿sí? El maestro puede decir, no tengo ni idea, y además puede equivocarse un montón de veces mientras trata de entender cómo lo logra. Pero se logra más con estos maestros que quieren, que tienen la voluntad, que humanamente se mueven desde otro lugar, que con un especialista, que a veces esperamos a que tengamos el especialista y que el maestro esté muy formado. Y a veces la formación no es suficiente cuando no se tiene la voluntad y cuando no se tiene la sensibilidad, porque nos dejamos llenar de las barreras. Entonces yo sí sé, pero como no tengo los materiales pedagógicos especializados, entonces no lo puedo hacer. O yo sí sé cómo se hace, pero como tengo 40 niños, entonces pues no. O sea, si me garantizan 5, sí, pero si tengo 40, no. Entonces no importa que lo sepa hacer. Y ahí lo que pasa es que ahí es un ejercicio de la voluntad y del desarrollo de lo humano, que es muy difícil formar en un currículo académico, en un currículo universitario, pero que sí debemos, ¿sí? Que sí, hacia allá debemos caminar. Y creo que a pesar de que yo sé que a veces resulta siendo en muchos trayectos muy dolorosa la experiencia que transitan las familias y las personas con discapacidad, ustedes sí nos están obligando de alguna manera a movernos de ese lugar cómodo en el que todo funciona de la misma manera y a todo el mundo le funciona igual, y nos ponen en un lugar donde nos cuestionan nuestros propios valores,
no solo como personas, sino como profesionales, y nos obligan a movernos, ¿cierto? Para algunos es más difícil que para otros, y bueno, y ustedes que se han dado las peleas con los maestros, saben lo que significa, o con los rectores, o con los coordinadores, pero a pesar de lo dolorosa que es la tarea, creo que ustedes, o sea, la discapacidad sí es una oportunidad de transformación social. Por eso cuando a veces nos pensamos en, es que necesito un colegio especializado exclusivamente para mi hijo, pues esto me hace pensar en, y entonces los llevamos a un lugar ideal, allá donde ellos van a estar, seguramente porque crecen institucionalizados, y pierde esta sociedad la oportunidad maravillosa de incomodarse lo suficiente para encontrar respuestas distintas, ¿sí? Porque yo creo que las respuestas no están dadas ni siquiera en la academia, creo que no las tienen los especialistas, no las tenemos, pero creo que cuando convivimos con esas realidades que ustedes conviven y nos vemos obligados a responder, es que encontramos el camino, encontramos la estrategia. Es cierto, y además no creo que exista el colegio perfecto ni el del sueño. A veces nos toca es como ir construyéndolo, y algunos colegios que se dan la pelea y quieren hacerlo. Por lo tanto, hemos visto que hay colegios y mucha gente dice, ay, qué rico, yo quiero ir allá, y empiezan a tener, hace un par de años, un boom de un colegio por acá en el norte de Bogotá, que recibía muchos niños con discapacidad, y eso era maravilloso porque tenía muy buen ejercicio. Pues después se desfiguró un poquito, pero cada vez encontramos esos lugares donde, hombre, hay trabajo, ¿sí? Y efectivamente tú lo decías muy cierto, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque lamentablemente Bogotá concentra gran población, pero además concentra grandes recursos que no se ven en unas ciudades, digamos, de ciudades más pequeñas y ciudades terciarias tampoco, donde los recursos son diferentes, los planes son diferentes, la Secretaría de Educación tiene otros planes y otra visión acerca de la inclusión. Tengo un montón de manos levantadas, así que vamos a ir como rápidamente. Pues ya son las 8:05 de la noche, me da pena con Carolina. Yo solamente voy a hacer el siguiente aporte, y es, a mí me encantaría que, y de pronto esto vayan mal, y si hay algún compañero de RECODE que me diga, ojalá que sí podamos hacerlo, mentiras. Y es que lo que me gustaría es que, hombre, así como hay para ciertas ramas y ciertas profesiones, anualmente una actualización, o que es por ejemplo un examen para ver que tú estás actualizado, que lo mismo pasará con los maestros. Venga, usted está actualizado en temas de inclusión, no, bueno, actualízate y ten tu certificado de cada año, y siento que es una manera que bien, los que vienen desde hoy en día se están graduando, ya tienen eso digamos que desde la planta, pero que a su vez los que ya están ejerciendo hace 20, 10, 15 años, ¿sí? Que no lo tienen, oiga, venga, me actualizo y yo un poco voy recogiendo en esto. Tenemos una mano levantada, Diana Jimena López. ¿Cómo estás? Un minuto, por favor, Diana. Diana Jimena. Buenas noches. Hola, hola. Mira, yo tengo un chiquis que tiene 16 años y él está en el colegio de acá de Soacha, un colegio aquí al pie del barrio, pero siempre se me ha complicado mucho llevarlo. Yo trabajo aquí cosiendo en mi casa y yo lo llevo en Uber, o sea, yo voy en Uber casi todos los días. Hay veces porque él se le dificulta mucho, llega muy cansado cuando se va en la silla sol. Bueno, me gustaría mucho, sí, los traslados sería perfecto, no solamente para el colegio. Mira, yo tengo ruta para ir solo al médico, pero resulta y pasa que en este momento a Kevin se me le van a acabar. Ya me lo dieron de alta de terapia de lenguaje y en terapia física. Kevin no camina, Kevin tiene hidrocefalia y espasticidad, pero yo pienso ponerlo acá en Soacha. Hay unas cosas de integración social, de cosas, deportes. Pero entonces ya para llevarlo a deporte a Soacha Centro, me tocaría pagar Uber. Entonces yo diría, o sea, una ruta así que uno pueda contar con ello para esos eventos, para uno llevarlo a natación, para uno llevarlo, pues no para irme de shopping con él, pero pues por lo menos para esas cosas, que ahorita Kevin ya está en 11, ya me están dando de alta las terapias. Entonces sí, él quiere estudiar pedagogía infantil, pero hay cosas que no, o sea, ¿a dónde lo voy a ingresar? No sé en ese contexto, ¿en qué universidad me lo van a recibir? Esas son mis preguntas, gracias.
Gracias, Diana. No sé, Carolina, porque entendería que esta no tiene que ver mucho con el tema que estamos viendo sobre educación. Y no Pero sé. sí una parte. Sí, exacto. Digamos que este Lo de la tema ruta. de los recursos Ajá, y de garantizar los gracias. transportes, yo sé que esos apoyos se generan y que ustedes son más expertos en cómo se gestionan que yo como maestra. Pero dos cosas, Diana, tú no tienes un chiqui, tienes un adolescente y los adolescentes, bueno, son cosita particular. Más allá de si tienen o no tienen discapacidad, esto nos genera otros retos adicionales como papás. Uno, por ejemplo, que estás planteando, bueno, y él quiere ir a la universidad. Y entonces yo voy a retomar un poquito este tema de proyecto de vida, porque necesitamos en términos de esas expectativas, yo puedo querer hacer mucho algo, pero tiene que estar, eso que quiero hacer, tiene que estar articulado con mi capacidad para hacerlo y con las condiciones contextuales para lograrlo. Cuando yo era estudiante, cuando me estaba formando como maestra, yo me soñaba hacer mi posgrado fuera del país, sí, en una muy importante universidad, ¿no? En Inglaterra, y ese era mi sueño, yo tenía muchas ganas, pero nunca quise estudiar inglés, así que empezando por ahí, ¿sí? Quieres ir a estudiar en una universidad que habla otro idioma, pero no haces el deber ni el ejercicio para aprender el otro idioma. Esto implicaba recursos, implicaba desplazarse. Pues yo tenía ganas, pero las ganas no eran suficientes para pensar en movilizar a tu familia a otro lugar por las ganas que yo tenía. Entonces, y no significa que yo no haya podido hacer lo que quería, solo que lo hice aquí, ¿sí? Y lo hice con la universidad pedagógica, hice todo lo que quería hacer en otro lugar. Entonces, sí tenemos que armonizar esas expectativas frente a las capacidades también y a las posibilidades contextuales. Yo diría, bueno, tengo un problema de movilidad para llegar hasta la universidad, pero ahora cada vez más hay propuestas virtuales que permitirían a las personas que tienen restricciones importantes de movilidad acceder a la educación sin necesidad de todo el movimiento de recursos que se requieren solo para hacer el desplazamiento. Lo otro que te diría es porque nos llegan muchos chicos con discapacidad cognitiva a la universidad, sobre todo queriendo ser maestros. Y llegan a la pedagógica porque hay una idea de que como allí está la licenciatura en educación especial, entonces allí se pueden formar los estudiantes con discapacidad. Entonces yo voy a aprovechar este espacio para decirles que si allí está la licenciatura, forma maestros en educación especial. No es una licenciatura para personas con discapacidad. Tenemos personas con discapacidad, pero no es una licenciatura para personas con discapacidad. Es una licenciatura para personas que quieren ser maestros y maestras y acompañan procesos de inclusión de personas con discapacidad. ¿Y esto qué implica? Y que es muy importante y que es parte de como ese primer encuentro que tenemos nosotros con las familias cuando van y se acercan, ¿cierto? Porque a veces simplemente llegan los chicos muy solos a tratar de enfrentarse al proceso universitario. Y piensen ustedes que hoy tienen a sus hijos, están en el colegio. Piensen en los maestros que tienen sus hijos. Si mi hijo tiene dificultades para aprender, ¿cierto? Algunos conocimientos complejos, necesito un maestro pues que no tenga esas dificultades, porque si él las tiene, si tiene restricciones para comprender, ¿cómo va a enseñarle a un niño a acceder a la comprensión de unos contenidos complejos? Entonces, cuando pensamos en un educador especial, tenemos que pensar en un maestro realmente que, pues cognitivamente, tenga la capacidad de poder resolver de muchas maneras distintas una situación de aprendizaje para poder ajustarse a los requerimientos que tiene su estudiante con discapacidad. Entonces, o si es un orientador, por ejemplo, cualquier maestro, requerimos de que estos maestros realmente, cognitivamente,
no tengan restricciones, porque si no, no van a poder ser buenos maestros de niños que tienen requerimientos mucho mayores que un estudiante que no tiene discapacidad. Entonces, a veces llegan estos chicos, llegan muy solos, claro, y en la universidad les hacemos todo el acompañamiento para que ingresen, pero realmente quiero que sepan que a veces puede ser muy frustrante para ellos encontrarse en un terreno muy complejo, porque podemos hacer los ajustes para que ellos lean. No es lo mismo entender un cuento, ¿cierto? Entender un cuento de la clase de literatura que entender un capítulo de un libro de filosofía o de historia de la pedagogía, que viene y nos trae unos términos supremamente complejos y que requiere unos conocimientos previos también muy complejos, y nosotros podemos hacer los ajustes para que lo entienda. Pero la pregunta es, ¿y estos ajustes los va a requerir toda la carrera y después en el desarrollo profesional? Y entonces, ¿cuándo va a ser autónomo él? ¿Cuándo va a poder tener un proyecto de vida donde él diga, lo hice porque me gusta y porque lo hago solo, no porque otra persona está allí como mi bastón siempre acompañándome y apoyándome para que yo pueda ejercer? Entonces, hay que ayudarles a ellos a proyectarse profesionalmente para que eso, profesionalmente, laboralmente, ocupacionalmente, para que eso que hagan, lo disfruten y lo hagan con autonomía y con independencia, que ellos puedan resolver las situaciones que se les presentan, no que los volvamos dependientes de unos apoyos de manera permanente. Hay unos apoyos que van a acompañarlos permanentemente y que los resuelve la tecnología, que los puede resolver, no sé, para el caso de los estudiantes sordos, la lengua de señas, el braille, el abaco, ¿sí? Ellos aprenden a manejarlos, pero aprenden a manejarlos si son independientes en el proceso. Pero si requerimos que alguien esté apoyando todo el tiempo el ejercicio profesional de este profesional, pues también piensen un poco, si yo voy a contratar un profesional, pero este profesional me requiere realmente contratar 2 profesionales, pues esto es poco atractivo, ¿sí? Y generamos que ya el campo laboral es bastante difícil porque la oferta y la garantía para personas con discapacidad es algo sobre lo que todavía hay que trabajar un montón. Pues necesitamos poder garantizar que estos profesionales con discapacidad o que estas personas que tengan un ejercicio ocupacional muy particular, pues que realmente sean muy buenos. Contratan es porque eso que aprendieron a hacer o eso que saben hacer lo hacen muy bien, ¿sí? Y no que los contratan porque es lo que está pasando desafortunadamente en algunos contextos, porque hay que cubrir una cuota, ¿sí? Política. Y entonces hay que garantizar unos cargos para personas con discapacidad, porque hay que mostrarlo. Pero no les ponemos a hacer nada porque no están realmente, a pesar de que pareciera que se formaron, no están realmente capacitados para ejecutar esa función para la que se le contrata. Entonces, esto es frustrante para ellos, ¿sí? Cuando ellos ven que no era tan fácil, que esto que se les exige es demandante, que requieren esforzarse mucho más de lo que los demás se esfuerzan, que mientras los otros van y bailan y hacen deporte, cuando no están estudiando, ellos tienen que seguir y seguir y seguir estudiando. Ellos, igual que cualquiera de nosotros, también se estresan y también se frustran, también se deprimen de ver que hay demasiado esfuerzo y que no se logra aquello que es la expectativa pues personal, familiar y académica, porque la universidad finalmente tiene una expectativa en términos de cuáles son los resultados que tiene que mostrar los estudiantes. Así Entonces, es. las universidades están trabajando para garantizar los apoyos, pero también tenemos que tener sentido de realidad en términos de cuáles son las capacidades, ¿sí? No todos tenemos la capacidad para hacer cualquier cosa que podamos querer. Claro que es parte de las conversaciones que hemos tenido, como te he dicho, en algunos momentos hemos hablado acerca de nosotros sabemos realmente hasta dónde pueden ir nuestros hijos,
Una cosa es que con el corazón yo quiera que mi hija haga de todo, pero pues yo entiendo que cuáles son realmente sus funciones. Tenemos muchas más levantadas, quedan más o menos 15 minutos. Elena Murillo, te pido por favor que puedas apagar el micrófono. Voy a ir de silencio por aquí, la voy a silenciar por acá. No, no, ya vamos. No, Tatiana, tranquila, sí, señora. Espéreme un segundito, por favor. Tenemos manos levantadas, también tenemos aquí lo que voy a comentarles, los de hablan que la normal de superior de Ibagué reciben inclusión. Hay unos profesionales unos maestros muy profesionales, están pendientes de los niños y hacen una adaptación con los profesores y los compañeritos. Versus un comentario que nos hablan de que, ¿cómo así que un colegio privado Montessori exige una profesora sombra para un niño con síndrome de Down, un niño que es funcional, que asiste a terapias, y es un colegio que desconoce el manejo del PIAR? Aquí ya tenemos que entrar acerca de ese colegio, tiene que conocer el decreto 1421. Usted, por favor, Erika, si quieres charlamos después acerca de ese decreto, porque el colegio ya tiene que estarlo cumpliendo, y si es una exigencia, si es obligatorio, que te digan en dónde y de acuerdo a qué ley te están pidiendo esa obligatoriedad. Diana González, tenemos la mano levantada, por favor. Les voy a pedir un favor, nos quedan 15 minutos de charla, porque no nos podemos extender mucho tampoco con nuestra invitada, y además que queremos comentarles a ustedes el tema. Así que, Diana, por favor, cuéntanos. Gracias, gracias. Voy a tratar de ser de verdad de resumir mucho, porque creo que muchos temas ya los tocaste tú, Carolina. Carolina, gracias por toda la información que nos estás dando. Yo aquí siempre solo quiero dejar una reflexión. Primero, Angelina, no estás sola. Tú tienes aquí una red de 450 familias ya y dos papás maravillosos que mueven aquí el cielo y la tierra para ayudarnos. Entonces, no estás sola. Tienes una familia, una red de apoyo que a ti te escucha. Lo otro es, sí, efectivamente, creo que aquí en el camino nos hemos encontrado con diferentes situaciones, donde definitivamente también eh, hemos tenido bloqueos, nos hemos sentido muy tristes, frustrados porque nuestros hijos no pueden llegar a diferentes lugares, y ahí es donde vemos un poco el tema de la inclusión. Pero mira que aquí la reflexión, Carolina, también es, sí, nosotros hoy podemos buscar ayudas desde los colegios públicos, privados, eh, y también es buscar, y eso y de verdad que es una recomendación para las familias. Hoy busquemos también, sean colegios, sean instituciones, donde también partan ellos desde la intención, porque esto no es solo que tengamos docentes, como tú lo decías, Carolina, preparados, eh, eh, capacitados para temas de educación especial, sino que personas encontramos que quieran ayudarnos, que quieran apoyarnos desde el corazón, que quieran aprender, y cómo pueden ellos también ir cada día aprendiendo de las diferentes instituciones, o qué ayudas existen para estas instituciones que quieren recibir hoy niños con inclusión, que parten desde la intención, pero pues que también necesitan un apoyo. Hoy, por ejemplo, ustedes, Carolina, que desde las universidades hay alguna articulación para que los practicantes puedan ir a ejercer estas prácticas a los colegios, sin necesidad que tengan um, preparación de educación especial, sino que hoy podamos partir de que ellos también están haciendo parte de esta inclusión, porque es que hoy cualquier persona que quiera o tenga la noble voluntad de ayudar, pues ya está siendo inclusiva, ¿sí? Entonces creo que esta es la reflexión. Hoy, ¿qué estamos haciendo como instituciones? Hoy nosotros también, ¿cómo estamos o cómo queremos mostrar y cómo queremos ayudar y cómo podemos poner nuestro granito de arena para que hoy todo el mundo entienda que sí, pueden ser difíciles las ayudas, que seguramente no están los recursos, pero también qué podemos hacer para que hoy la gente sea consciente, eh, que, que, y que podamos sensibilizar a las personas con el tema de la inclusión. Creo que esto es una reflexión mucho más profunda, porque de ahí parte, desde nuestras casas, cuando no tenemos a una persona cercana con discapacidad, ¿cómo hacemos para sensibilizarla a que la inclusión sí es importante? ¿Sí? Yo tengo el buen ejemplo después de buscar en varios sitios donde, como le decía Andrés, yo hacía una llamada y decía, mi hija tiene síndrome de Down, y a mí me rechazaban de inmediato. Y logré encontrar una institución donde
ellos ya habían, donde empezaron, ellos ya venían teniendo un tema de inclusión en su colegio, y no tienen profesores especializados en educación especial, pero hacen todo porque los niños se sientan felices. No partimos tampoco desde y todas las materias, ese aprendizaje, porque también esto es una realidad, tenemos que aterrizar que también nuestros hijos desde las diferentes discapacidades que tienen y sus diferentes, digamos, no sé, desde sus límites, pues también cuáles son las expectativas como familias, más que ellos, cuáles son nuestras expectativas como familias, también los queremos hacer llegar, que sean felices, que ellos puedan reforzarse mucho en esa parte que para ellos es fácil tener, no sé, es danza, es pintura, pues mi hija, yo sé que no va a ser una matemática, pero sé que mi hija seguramente sí va a poder va a poder pintar divino, va a poder bailar divino, va a poder hacer muchas cosas. Entonces, yo siento que eso es un poco la sensibilización que hoy tenemos que tener también nosotros las familias y también entender que no es necesario, eh, en algunos casos, dependiendo, claro, las condiciones y las limitaciones, tenemos que a veces buscar ayudas de colegios especiales, pero esto tampoco no significa que esto tenga que ser necesario, donde nuestros hijos tengan que estar en colegios especiales, porque muchas veces cuando llegamos a colegios donde hay niños regulares, recuerden que nuestros hijos también aprenden por imitación, y es una forma en la que ellos pueden avanzar. Y es eso, es empezar a buscar dónde puedo adecuar a mi hijo, donde las personas partan de esa buena voluntad y quieran apoyarnos. Eso es básicamente como ese mensaje que yo quiero dejar para esta conversación. Muchas gracias, Andrés. No, a ti gracias por el aporte, totalmente cierto. Finalmente, nuestros hijos no necesitan un colegio súper especial, sino simplemente un colegio que quiera y un ambiente, ¿no? También el profesor, la profesora que quieran generar ese ambiente, efectivamente aprenden por imitación, por eso yo soy partidario que deben estar en un colegio regular, eso de colegio especial, donde hay un colegio donde todos sean chicos down, no. Si bien efectivamente nuestros hijos tienen que socializar con sus pares, con la discapacidad, sí, pero no que sea en un colegio especial, porque entonces volvemos a lo mismo de antes, donde es un colegio solamente para ellos y solo para ellos, sino que realmente un colegio regular nos impulsa, nos ayuda y además vuelvo a lo que decía yo desde un principio, la inclusión viene de nosotros hacia allá. Y si empezamos a enseñar como valor y transmitirlos a las familias, para un niño que crece desde chiquito con una persona con síndrome de Down, cuando sea un adulto no le va a ser indiferente o no va a ser difícil de conocer y ver la situación de un niño con Down, un niño con TDA, un niño en otro aspecto, un niño con Angelman, qué sé yo, no le va a ser diferente y no le va a complicar. Muchísimas gracias, Diana. Jenny Spitia, para responderte lo que colocaste en el chat, ojo, no están diciendo que no puedan estudiar en la universidad. Nos dijo Carolina es que muchos muchachos con discapacidad quieren ir a estudiar para ser profesor de educación especial. Es diferente, pues porque si mi hija no tiene la capacidad de retener conocimiento, entonces mucho menos va a ser capaz de poder retener conocimiento para enseñar a otros chicos a retener conocimiento, un poco para que lo entendamos así. Pero efectivamente hay chicos Down que han terminado la universidad, hay abogados, conozco abogados, administradores, hay un montón de gente, entonces no es que no puedan estar en la universidad, sino que obviamente, y yo lo voy a decir, va a ser muy cierto, mi hija puede que no sea una cardióloga, seguramente mi hija no va a ser vicepresidente financiera de un banco, ¿sí? Pero nosotros como padres tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos, de darles herramientas y permitir que ellos tengan habilidades y puedan desarrollar habilidades para la vida. Y esto es muy importante. Y vuelvo y lo voy a hablar desde mi perspectiva, ¿vale? Esto sí es Andrés Felipe. Que mi hija tenga una condición no la vuelve a ella una víctima y no me vuelve a mí una víctima. O sea, saquémonos de la cabeza eso y que pobrecito, al contrario. Mi hija tiene una condición, yo como papá tengo que velar que ella aprenda y tenga procesos y pueda tener herramientas y habilidades para que el día de mañana, cuando llegue ese día triste, porque todos nos lo hemos pensado, ¿y qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? Mi hija por lo menos diga, oh, bueno, pues mi papá y mi mamá me enseñaron a hacer pan, entonces vamos a montar una panadería. O mi papá y mi mamá me enseñaron a tomar fotografías, voy a ser fotógrafa. ¿Sí? Así como hemos visto un montón de casos de personas con discapacidades que son modelos, son actores, son abogados, son administradores, etc. Miren, en Chile hay una cooperativa de chicos Down que hace entre una panadería.
es una cooperativa y todos hacen pan y venden y ganan plata de ahí, señora. Perdón, En aquí Medellín, en bueno, sí, Colombia gracias. también, aquí en Colombia también existe, les tengo que Claro. compartir el contacto. Hay una cooperativa de personas con discapacidad que hacen unas cosas En, divinas. En Medellín hay, por ejemplo, una gente que tiene un café y atienden café. Entonces, tengamos en cuenta la Casa de Carlota, que es una agencia de publicidad, que son chicos con diversidad, con neurodiversidades, y están ahí metidos. O sea, miren, realmente, que mi hijo tenga una discapacidad no lo hace víctima. ¿Qué? ¿Hemos sido víctimas por parte del sistema? Sí. Eso es otra cosa. ¿Que tenemos no por parte de salud, de educación, de recreación, un montón de cosas? Sí. Pero ojo, para eso estamos nosotros la red, para ayudarles quizás no monetariamente, ojo, porque recuerden que esto es un tema que hacemos nosotros pro bono, a nadie le ha cobrado el ingreso a estas charlas, pero lo que sí hacemos es, oiga, tenemos la labor de alzar la voz, de unirnos como familia, y como bien lo decías, Diana, para Evangelina, Evangelina no está sola, te podemos escuchar, podemos tratar de guiarte, por favor, por interno escríbenos y tratamos de solucionar tu caso. Ya nos quedamos sobre un par de minutos, me da pena con todas las personas que tienen las manos levantadas todavía. Ay, Dios mío, Carolina, ¿todavía estás por ahí? Qué vergüenza. Claro, claro que sí. Em, Escucharlos es muy importante. Andrés, Señor. yo me toco la cucharada, pero también es importante decirle a la mamita de Villavicencio, Ivonne. a Ivonne, Sí, Ivonne. de la red de apoyo. Esta red tienen dando en el Congreso de la República unos proyectos de ley que hablan de esas carencias educativas, de esos procesos. Es el proyecto 333 del 2024, está para el tercer debate. Lo que pasa es que no hay voluntad, no hay una voluntad para legislar sobre la discapacidad. Ahorita que estamos hablando sobre a puertas de unas elecciones, y esto no es hablar de política, pero es tocar y tener en cuenta que como cuidadores debemos también cuidar a nuestros hijos, a quién vamos a poner a legislar. Porque muchas veces yo quiero que ustedes vean y analicen el proyecto de ley 333 que está en el Congreso, está en tercer debate, y con Carolina estuvimos, yo la conocí a ella en una charla en el Congreso. Imagínense que Andrés, unos chicos de 16 años, sale un chico de 16 años diciendo que lo mejor era sacar a los chicos con discapacidad para evitar el bullying, siendo que el bullying es un delito en Colombia. Cuando yo veo eso, y eso también es una apreciación personal, yo no voy a esconder a mi hijo para que nadie le diga que tiene síndrome de Down. Cuando yo estudié en un colegio regular, y él ha sido aceptado, Carolina. Carolina, yo veo chicos, niños de 8 años, como lo reciben y lo llevan al salón, lo acompañan. Y él es un chico que juega con todos los niños. Claro, tiene adaptado un PR para él. Claro, tiene ya adaptado un PR. Pero no tenemos que esconder nuestros hijos. Y lo que queremos buscar en este proyecto de ley, que lo hemos peleado con Andrés y con la red, y hemos tocado puertas, y hemos ido a buscar a congresistas, y les hemos explicado qué es neurodivergente, qué es la discapacidad, y qué son los entornos saludables de educación, que eso es lo que queremos buscar. Ha sido difícil. Por eso le decimos a la mamita de Villavicencio, a todas las mamitas que hoy en día se conectan, los que vayan a ver estas grabaciones. Verónica. A Verónica. Que Verónica, sí estamos buscando espacios para que la educación real sea efectiva para nuestros hijos. Que nuestros hijos, más que los profesores, es que los profesores a veces sí tienen la voluntad, Carolina. A veces yo me he encontrado con profesores muy buenos. Hay docentes en los colegios públicos muy buenos. Yo antes tenía una visión totalmente diferente, y hay profesores que me han enseñado en estos días y en estos tiempos, últimos tiempos, me han enseñado, como en el colegio de mi hijo, hay educadores que han aprendido, se han sentado a aprender. Y aprender es que cuando yo hablo con ellos, hasta su dialecto, hasta sus palabras, sus frases, ya cambian, ¿sí? Entonces uno dice, uy, este profesor cambió. Ya ven diferente a la persona con discapacidad. Entonces yo les invito a ustedes a que crean que sí se puede llegar a hacer un cambio. Nosotros buscamos en ese proyecto de ley que se cambien y se fortalezcan los colegios. También es que se incorporen las aulas de apoyo, ¿no? Porque las aulas de apoyo, Carolina, para algunas personas y para algunos chicos en especial, hay unos chicos que sí no pueden estar en entornos regulares. Y eso es también una realidad. Es que la discapacidad
Yo parto de la discapacidad, ya para terminar, es que es aceptar la discapacidad. Si nosotros como padres no aceptamos la discapacidad de nuestros hijos, afuera del entorno familiar lo van a ver distinto. Lo primero que tenemos que aprender nosotros, hace un tiempo, acá tuvimos una psicóloga, ¿sí te acuerdas, Andrés? Sí. Y ella nos decía que la clave de la discapacidad era aceptar la familia. Si la familia acepta la discapacidad de su hijo, yo salgo con mi hijo de 9 años orgulloso que tiene síndrome de Down. Y esto no lo hago para que usted me diga, ah, que tengo buen papá. No, 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 no. Eso es algo que me nace a mí, ¿sí? Le nace a Andrés. Cuando salimos nosotros con nuestros hijos, él con su niña y yo con mi niño, que se conocen hace 9 años, ¿sí? Nosotros no nos sentimos raros. Yo nunca me he sentido raro. Mi esposa nunca se ha sentido rara. La hermanita de 10 años nunca se ha sentido rara con Juan Diego. Entonces, esa es la fortaleza para que la sociedad nos acepte a Juan Diego. Cuando nosotros lo aceptamos, creo que es más fácil que la sociedad acepte a nuestros chicos. Voy a dejar ese apunte y también de lo que estamos haciendo. Esos proyectos de ley, este año tienen que salir leyes de la República el 20 de julio por trámite legislativo. Y van a ser un grano para que la inclusión en Colombia de pronto sea una realidad. Es que acá hablamos de discapacidad, pero es que nos reúnen a los cognitivos con la física. Y claro, deben de acá muchos chicos con discapacidad física, ¿sí? Y hay de pronto muchos conectados a este momento. Pero si ustedes miran a veces a los chicos con discapacidad física, digan y dicen, no, pues tenemos inclusión en el colegio y tiene 2 chicos con silla de ruedas. Y claro, pues ahí ya está la inclusión para el colegio. Pero ¿cuántos cognitivos tienen? ¿Cuántos realmente tienen estudiando? ¿Sí? Yo nomás, Carolina, le voy a dejar algo que nos sorprendió esta semana con mi esposa. Mi hijo está en segundo de primaria. Él fue regularmente a su colegio toda la semana. Un chico regular, un niño Alan, que lo quiere, lo ha querido, quiere mucho a Juan, no fue el día lunes al colegio. Y el día martes, la mamá en horas de la noche le escribe a mi esposa. Doña Laura, Dana, buenas noches. ¿Está? ¿Usted me puede regalar los apuntes de Juan Diego? ¿Usted sí sabe qué sentía, Andrés? Que mi hijo de 9 años, los apuntes que él toma ya apuntes de un tablero. Mi hijo no se define mucho hablando, pues ya soltando, así como decían los abuelos, la lengua la está soltando ya mejor. Pero él copia, si tú lo vieras, copia y hace el título en rojito, te das cuenta. Él es muy bueno para copiar. Esa capacidad de él, esa capacidad diferente que de pronto otros chicos no tienen, él se ha ido por ese lado. Y usted no sabe cómo fue para nosotros ver que una mamá de un chico regular le pidiera los apuntes a mi hijo con síndrome de Down. Mi esposa le dijo, le voy a mandar las fotos, pero no sé si le entiende. Y la mamá dijo, no, no pasa nada. Y el niño le copió. Hoy nos contaba una profesora que lo acompaña, cada 15 días va de una entidad a acompañar a Juan al colegio. Dice, no, es que ya hay niños que le dicen a Juan, présteme el cuaderno para adelantarme. Y ya. Entonces hay un proceso de inclusión. Y no le pago ni en un colegio caro, porque no estoy de acuerdo. Además, porque no voy a gastarme la plata en un colegio con piscina, con un tenis de mesa, con todo eso. Yo lo que quiero es que mi hijo estudie. Y yo soy consciente que no va a salir un matemático gigante. No voy a gastar la plata soñando que él va a ser un matemático. Pero ya identifica muchas cosas. Ya sabe cuál es el cuaderno de español, y cuál es el cuaderno de biología y cuál es el cuaderno que no tiene que hacer. Ya tiene otras cosas en la cabeza que le van a ayudar más en el futuro. Entonces, a lo que voy es eso. Créeme que estamos trabajando para que esa inclusión en educación, esta red, no, yo hablo de Andrés y de mi persona, pero es el compromiso de todos ustedes que estamos acá conectados esta noche, de los que van a ver esta grabación, de los que están en el grupo de WhatsApp, de los que siguen por TikTok, de todas las familias, es el compromiso de un trabajo serio y responsable, pero siempre es buscando el compromiso. Nosotros no podemos hacer solos todo, pero sí necesitamos a mucha gente que nos ayude. Por eso, gracias, Carolina, aprovecho para darle las gracias por aceptar mi llamada. Nosotros sabemos, usted es de la academia, usted es una persona
que ve la discapacidad de otro punto, y eso es lo que necesitamos, diferentes puntos de vista para nuestros hijos. Muchas gracias, te agradezco mucho. Así es. Tienes el micrófono silenciado, Carolina. Gracias. Quisiera cerrar solo diciendo, yo sé que el tema de las aulas de apoyo es un tema sensible, pero yo sí creo que todos los niños pueden estar en colegio regular. Es posible que todos no puedan aprender matemáticas en el mismo salón, ¿sí? Pero eso no los excluye a que puedan compartir otras clases. El momento del descanso, la clase de educación física, la clase de danza, la clase de canto. Entonces, cuando nos pensamos en propuestas de aulas que separan físicamente a los niños que tienen discapacidad de los demás, pues ahí es donde empieza una educación un poco, o por lo menos las personas que estamos trabajando por la inclusión, a tensionarnos. Y si creemos, la propuesta de la Universidad Pedagógica es cómo funcionan estas aulas como aulas transitorias que le permiten a los estudiantes, sí, nivelar unas habilidades que requieren para estar en aula regular. Y si no es posible, pues cómo ofertan una apuesta que se ajuste a sus requerimientos en algunas habilidades o áreas que lo requieren, pero no es cierto que lo requieran para todas. No hay que adaptar la hora del descanso, no hay que adaptar, no sé, la clase de canto, no, la clase de música, no todo necesita ajustes, por eso es que no hace falta unas aulas separadas. Yo, como maestra y como formadora de formadores, yo sí me sueño un día en el que todas las aulas sean especiales, ¿sí? Todas, en las que caben todos. Los niños muy talentosos son capaces de sentarse al lado del niño que tiene restricción comunicativa, del niño que tiene restricción cognitiva, del niño que aparentemente no tiene ninguna restricción, y todos en el mismo escenario pueden aprender en función de sus posibilidades. La estructura y el sistema educativo como lo tenemos ahora no facilita que eso pueda hacerse, pero puede hacerse. Y necesitamos seguir presionando desde los diferentes lugares, ¿verdad? Los maestros, la academia, los padres, las mismas personas con discapacidad, para que eso se pueda lograr. Es cierto que no es fácil, pero podemos llegar a ese lugar. Y no vamos a llegar si nosotros mismos nos excluimos para garantizar protección y seguridad para nuestros hijos. Piensen que ustedes están hoy, pero mañana no. Y entonces necesitamos darles la posibilidad de que ellos sean autónomos, que sean independientes, que sepan relacionarse con el mundo real, porque no toda la vida van a tener la familia que los proteja, ni toda la vida van a tener el grupo de amigos que tienen la misma condición y donde se apoyan. Es más fácil cuando tenemos personas con habilidades diferentes y nos apoyamos entre todos. Si todos tenemos restricciones de movilidad, pues alguien, ¿no? ¿Quién ayuda a empujar la silla? Pero si hay alguien que empuja la silla y otro que tiene las ideas y otro que le pone la chispa y el ánimo, pues son diferentes personas, diferentes habilidades que se juntan para resolver problemas. Entonces necesitamos que nuestros hijos desde pequeños aprendan a relacionarse con esas otras personas que tienen otras habilidades distintas a ellos, para que cuando estén solos, porque un día van a estar solos, entonces puedan salir adelante y puedan estar tranquilos, ustedes puedan estar tranquilos de que lo hicieron bien y ellos se puedan sentir bien con eso que logren a diario, con esos compañeros, con esos amigos, con esas redes de apoyo que también seguramente aparecerán cuando ellos sean adultos y se den cuenta que, bueno, estamos aburridos porque no tenemos nada que hacer y encontrarán la manera de encontrar cómo resolverlo, pero tenemos que darles la oportunidad y protegiéndolos en un lugar específico y aislado no es como les vamos a permitir desarrollar esas habilidades. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Pues me encanta conocer una red de papás que se apoyan de esa manera para las personas que veo que hay personas nuevas en la red, ¿sí?
las redes funcionan una maravilla porque se encuentran, no todas las respuestas están dadas, pero siempre habrá alguien que tiene la respuesta o que si no tiene los recursos para encontrar la respuesta. Entonces, pues aprovechen este ejercicio tan bonito que hacen de familias. Un saludo grande para sus hijos y para sus hijas, que son realmente quien motiva que estemos hoy a esta hora hablando de educación. Es verdad, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no se desconecten. Me parece que les voy a robar 10 minuticos nomás para contarles el resumen de lo que pasó el año pasado en nuestra red. Pero Carolina, muchísimas gracias, de verdad. Bienvenida siempre cuando quieras estar acá con nosotros en la red de apoyo de familias cuidadoras, porque lo que hacemos, y tú lo has dicho, quizás sin que lo sepas, pero es lo que somos nosotros la red. Tratamos de apoyarnos, de apoyar a alguien si no sabe, se le indica, hemos hablado verdades, hemos ayudado a desmitificar cosas, y es bien importante que todos sepan que aquí tenemos un lugar donde por lo menos tienen donde quien los escuche y podemos echar una mano, y en algunos casos hemos podido ayudar. Así que recuerdo, por favor, Angelina, escríbenos por interno para poder ayudarte. En tu caso, las personas que tienen las manos levantadas, que no pudieron preguntar, por favor, escríbanos por el chat, y con gusto las dudas que tengamos sobre el tema que vimos hoy se las transmitiremos a Carolina para ver qué nos pueda indicar. De lo contrario, pues igual estamos abiertos en el chat. Si usted está aquí invitado el día de hoy, si usted está viendo esta transmisión, este video, si estás viéndolo en TikTok y dices, venga, pero es tan chévere, o yo quiero hacer parte, bienvenido. Esto es gratis, no te cobramos absolutamente nada. Nuestros invitados lo hacen con todo el amor del mundo, nosotros también, pero lo importante es tener una red a nivel nacional donde podamos apoyarnos y encontrar de verdad unas soluciones reales para nuestros hijos. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado acá en este canal de YouTube. Recuerden, pueden ver más videos acá. Hemos tenido conversatorios anteriores con profesionales, tenemos profesionales que nos han ayudado con lectoescritura, si quieren el dato, aquí también los podemos conseguir. Hemos tenido profesionales de psicología, en fin. La idea es darles a ustedes una red de apoyo, efectivamente, para que no se sientan solos, no se sientan que son los únicos, pero además que tampoco se sientan que tienen una carga inmensa. Entre todos llevamos la misma carga, entre todos hemos sufrido, hemos vivido quizás las mismas cosas, así que entre todos podemos ser empáticos y conocemos el caso. Les invitamos para que hagan parte de nuestra red, les invitamos que hagan clic para que puedan ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Empezamos a movernos y bueno, Carolina, de nuevo, muchísimas gracias. Qué rico que la academia está haciendo algo chévere con los profesores, con estos maestros que salen a acompañar a nuestros hijos. Nosotros que estamos hoy en día, los que tenemos niños chiquitos o medianos o grandes, han sido y hemos sido parte de abrir camino, y los que vienen hacia atrás pues aprovecharán lo que hoy está pasando en la academia. Así que Carolina, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por lo que están haciendo en las universidades, y ojalá lo que está haciendo hoy la Universidad Pedagógica se pueda ampliar y pueda llevarse como un caso de éxito a otras universidades donde también están enseñando a educadores. ¿Sí? Donde están educando para educar. Así que qué maravilloso, Carolina, mil gracias. Buenas noches para ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hemos entonces